Hola chicos, vamos a empezar ya con el tema 17 que lleva por título los microorganismos y que junto con el tema 18 forma el bloque de microbiología, que es un bloque que está dentro de vuestro temario. La microbiología se ocupa del estudio de los microorganismos o los microbios, que son sinónimos. Dentro de esos microorganismos que estudia la microbiología hay una serie de organismos que son organismos celulares que pertenecen al tipo de células procariotas, pertenecen al grupo de los procariotas o que pueden también pertenecer al grupo de los eucariotas. Estos son los microorganismos que nosotros más comúnmente conocemos, ahora pasaremos a verlos, pero también dentro de la microbiología se estudian otro tipo de microorganismos que no se consideran seres vivos, que son lo que se llaman entidades biológicas, que son acelulares, que no están constituidos por células, y dentro de ellos tenemos, por ejemplo, los virus. Los virus, hoy en día estamos muy familiarizados con ese término, hablaremos un poquito más adelante de ellos, pero también otras entidades biológicas de las que estoy seguro que no habéis oído hablar son los viroides y los priones, hablaremos más adelante de ellos. En esta diapositiva tenemos esquematizados los organismos de los que se ocupa la microbiología. Esta diapositiva vamos a empezar a leerla desde abajo, de abajo hacia arriba, porque creo que es más clara esa lectura. Fijaros, son objeto del estudio de la microbiología los organismos pertenecientes al reino Moneras. El reino Moneras está constituido por las bacterias, lo que comúnmente llamamos bacterias, organismos unicelulares, procariotas que se encuentran o que viven en cualquier ambiente, los podemos encontrar en cualquier ambiente. Sin embargo, dentro de ese reino Moneras, estos organismos procariotas, hay dos grandes grupos muy diferentes, tan diferentes que llevó a Calvo S. en 1990, a este investigador, a este científico, llevó a proponer la constitución de tres grandes dominios que incluyeran los 5 reinos que hasta entonces se conocían o que hasta entonces se manejaban. Dentro del reino Moneras estarían incluidos dos dominios. El dominio bacteria, lo que se llaman las eubacterias, las bacterias o cianobacterias que nosotros normalmente conocemos, y habría también otro grupo de bacterias muy diferentes que en realidad se parecen más a los eucariotas que a sus primas, vecinas, como queráis llamarlas, las eubacterias, que son las arqueobacterias. Estas arqueobacterias son procariotas que viven en ambientes muy extremos. Viven en aguas con temperaturas muy elevadas, viven en aguas muy salinas, son termófilas, son halófilas, viven en aguas con salinidades muy elevadas, con pHs muy ácidos, muy básicos. Como ya digo, son termófilas, halófilas, acidófilas, basófilas. Son bacterias que viven en ambientes muy extremos. Este grupo de bacterias, tanto las eubacterias como las arqueobacterias, son objeto de estudio de la microbiología. Por otro lado, dentro de la microbiología también se estudian organismos eucariotas unicelulares y organismos eucariotas pluricelulares. Pertenecen, por tanto, al reino protista y al reino de los hongos. Creo que vamos a verlo más claramente en la diapositiva siguiente. En este cuadro que tenéis a continuación tenéis la misma información que existe, que está en un cuadro del libro, solo que organizada de forma diferente porque me parece más intuitiva esta forma de organizarlo. Se trata de conocer aquellos organismos de los que se ocupa la microbiología. Dado que hay microorganismos, hay organismos microscópicos que sin embargo no son objeto del estudio de la microbiología. Bien, en primer lugar tenéis los organismos acelulares, los virus, que serán el primer grupo del que nos ocuparemos. Veremos sus características a continuación. En segundo lugar tenemos los organismos procariotas unicelulares, las bacterias, los componentes del reino Moneras, que pueden ser, como ya hemos comentado, eubacterias, bacterias, cianobacterias, microplasmas, que son un tipo de organismos muy pequeño que no tiene pared celular y del que nos vamos a ocupar muy poquito, vamos a ver muy poco sobre ellos. Y luego tenemos las arqueobacterias, las bacterias, los procariotas extremófilos.
El siguiente reino, el reino protoctistas y el reino hongos, comprende ya organismos eucariotas. Dentro de los protoctistas, la microbiología se ocupa de algunos seres vivos unicelulares, como son los protozoos o las algas del fitoplancton, las algas unicelulares del fitoplancton, y también se ocupa de otro tipo de organismos que también son organismos pues, con unas características muy particulares, son lo que se llaman los mohos mucilaginosos, son los mixomicetos, que en realidad son organismos que están clasificados aquí dentro del reino protoctistas, porque en el reino protoctistas se clasifican pues, todos los eucariotas que no son animales, vegetales o hongos. Todo lo demás, lo que no está muy caracterizado o tiene unas características muy particulares, pues se clasifica aquí dentro de este reino protoctistas. Por último, tenemos los hongos. Los hongos unicelulares son las levaduras, pero también la microbiología se ocupa de los mohos, de les floridures, que es diuen en valencià, com ja hem comentat en alguna altra ocasió. Estos hongos pluricelulares son los mohos pues, de las frutas, del pan. Luego tenemos las micorrizas, que son organismos que crecen en simbiosis con las raíces de las plantas, y luego algunos otros hongos que son parásitos o bien de animales o bien de plantas. Bien, todos ellos son objeto de estudio por parte de la microbiología. Como forma de que podáis recordar más fácilmente los componentes de cada uno de estos grupos, pues aquí en esta diapositiva únicamente tenéis imágenes. El único objetivo de esta diapositiva es recordaros esos componentes en imágenes. Tenéis aquí el grupo de los organismos acelulares, los virus. Esto es un virus, un bacteriófago, un virus que infecta bacterias. Luego estarían también los viroides y los priones, que no se ven en la diapositiva. Dentro del reino moneras tendríamos las bacterias o las cianobacterias. Esto es un bacilo, esto es una cianobacteria, una bacteria fotosintética, y luego estarían las arqueobacterias, ese grupo de bacterias, de procariotas extremófilos. En el reino protoctistas pues, podemos tener algas microscópicas, podemos tener protozoos, y dentro de el reino, todos estos dos que vemos aquí en este recuadro son unicelulares. Dentro del reino de los hongos, pues sí que también tenemos unicelulares como las levaduras, el cibats en valencià. Aquí tenemos unas levaduras gemando, dividiéndose, que se reproducen por gemación, y los mohos, esos organismos pluricelulares. Comenzaremos hablando de los virus. Los virus no son seres vivos, no son considerados actualmente seres vivos. Durante mucho tiempo ha habido mucha controversia al respecto, pero los virus no poseen metabolismo propio, no son capaces de realizar ninguna función característica de los seres vivos por ellos mismos, y por tanto no son considerados seres vivos. Son parásitos intracelulares estrictos, parásitos intracelulares obligados. Únicamente pueden reproducirse dentro de las células utilizando la maquinaria metabólica de las células que infectan. Están formados de forma general por un ácido nucleico, una molécula de ácido nucleico que puede tener diferentes características. Puede ser una molécula de DNA, de RNA, de cadena sencilla, de cadena doble. Luego veremos a continuación, nunca los dos, pero sí que diferentes formas o tipos de ácidos nucleicos. A continuación, recubriendo ese ácido nucleico, se encuentra una estructura proteica que se denomina cápsida. La cápsida está formada por muchas subunidades de proteínas. Cada una de estas estructuras que veis aquí es una cadena polipeptídica que forma un capsómero, que son cada una de las subunidades que envuelve o que forma la cápsida. Además de eso, algunos virus pueden presentar una estructura membranosa por fuera de la cápsida, una estructura que tiene una composición muy similar a la bicapa lipídica que forma la membrana plasmática, porque de hecho se forma a partir de la membrana plasmática de la célula que el virus ha infectado. Cuando se libera, se lleva un fragmento de esa membrana plasmática, formando esta envoltura lo que se llama lipoproteica. En esta envoltura lipoproteica pueden además aparecer pueden aparecer insertadas proteínas de membrana. Esta estructura, que es la estructura con la que el virus se disemina, se denomina virión, y es la forma en la que estas partículas pasan de una célula a otra.
Si hablamos del tamaño de los virus, estamos hablando de estructuras extremadamente pequeñas. Aquí tenéis comparado el tamaño de un bacteriófago, de un virus que infecta bacterias, con el tamaño de una bacteria. El virus es aproximadamente unas 100 veces menor que la bacteria. Si tenéis en cuenta además que las bacterias son células mucho más pequeñas, son células procariotas y por tanto mucho más pequeñas que las células eucariotas, pues tendréis podréis haceros una idea del pequeño tamaño de los virus. Recordar la animación que vimos en su día, la animación que nos permitía aumentar y acercarnos, aumentar y disminuir, alejarnos de aquellas estructuras celulares y que incluso nos llevaba a ver el tamaño de las moléculas complejas en relación con las estructuras celulares, los orgánulos, etc. Así pues, hemos quedado que los virus están constituidos por un genoma vírico, por una molécula de ácido nucleico, que puede ser DNA o RNA, por una cápsida proteica, por una envoltura que puede tener diferentes estructuras, lo veremos a continuación, y por una cubierta membranosa. Esa cápsida puede ser una cápsida icosaédrica, una cápsida con una estructura poligonal, puede ser una cápsida helicoidal, aquí tenemos una foto, o una cápsida más compleja como la de los bacteriófagos. Aquí lo tenéis en imágenes al microscopio electrónico y en este dibujito o esto de aquí son animaciones o representaciones, modelos de cuál sería la estructura real. Vamos a ver cuál es la clasificación de los virus. Con respecto a la clasificación de los virus, lo que vamos a hacer es una simplificación. La clasificación de los virus es complejísima, puede ser complejísima y nosotros no nos vamos a meter en nada complicado. Vamos a simplificarlo mucho. El libro ya simplifica, pero nosotros o yo en esta diapositiva he incluso simplificado lo que ya había simplificado el libro. De lo único de lo que vamos a hablar es de los criterios que se utilizan para clasificar los virus. Por ejemplo, los virus se pueden clasificar según el tipo de célula a la que infectan. Pueden ser virus animales, virus vegetales o virus de bacterias que se llaman bacteriófagos o simplemente fagos. Lo que es interesante es que recordéis un ejemplo de cada uno de los tipos de virus. Por ejemplo, virus animal, pues bueno, pues ya sabéis, el virus de la gripe, el virus del SIDA, el virus del papiloma humano. Dentro de virus vegetales, pues el mosaico del tabaco es uno de los más comunes o de los más famosos y además luego sirve para, en algún otro, como ejemplo para algún otro de los criterios de clasificación. Y como virus bacteriófago, por ejemplo, el B4 es el típico que siempre se pone, el ejemplo típico que siempre se pone. Con respecto al material hereditario, pues la causística, la variabilidad puede ser tremenda. Hay virus de DNA monocatenario, hay virus de DNA bicatenarios y lo mismo con el RNA, RNA monocatenario, RNA bicatenario. Hay lo que se llaman retrovirus, que son virus de RNA con unas características particulares, los veremos en su momento. Y según la forma de la cápsida, pues podéis tener virus icosaédricos, que ya hemos visto antes alguna imagen y ahora más adelante en la siguiente diapositiva veremos otras imágenes como el virus de la polio, virus helicoidales como el mosaico del tabaco y os sirve este mismo ejemplo, pues sabéis que es un virus vegetal y que además es un virus helicoidal. Virus complejos, los bacteriófagos como el T4, os sirve de ejemplo aquí y os sirve de ejemplo aquí. Los virus complejos tienen la misma estructura que los bacteriófagos y luego virus con envoltura lipoproteica, como es el caso del virus del SIDA, del HIV, del virus de la inmunodeficiencia humana, que más adelante hablaremos algo más de él. Como ya os he comentado, según la forma de la cápsida tenemos esos virus icosaédricos, que en su día también se llamaron virus esféricos porque vistos al microscopio pues parecen esferas, y como ejemplo típico de este virus icosaédrico tenéis el virus de la polio, el de la polio humana. Supongo que habéis oído hablar de la polio. De hecho, en Burjasot, digamos que puede ser que hayáis oído hablar de este virus más que en otros sitios, porque en los años 50, en concreto en 1956 creo, hubo un brote muy importante de polio y en Burjasot afectó a muchísimos niños. Hay personas que tienen, bueno, que son un poco mayores que yo, algo mayores que yo, que bueno, pues que se les quedaron secuelas principalmente cojeras y cosas así.
Hoy en día la vacuna de la polio nos la ponen a todos y es un virus que no causa mayores problemas, pero en su día, hasta que se descubrió la vacuna, pues sí que causaba muchísimos problemas. Así que como ejemplo de virus de la polio, pues no creo que os plantee ningún problema recordar esto. El segundo tipo de virus pues serían los virus helicoidales o cilíndricos. Un ejemplo de esto sería el que ya hemos dicho, virus vegetal, el virus del mosaico del tabaco, que provoca graves pérdidas económicas en las plantaciones de tabaco, o por ejemplo el virus de la rabia humana. Aquí los capsómeros se disponen helicoidalmente y en el centro queda encerrado el material genético, la molécula de ácido nucleico. El grupo de los virus complejos tienen una estructura típica, que es la que se muestra, se ve perfectamente en este dibujo. Tienen una estructura, una cabeza muy parecida a la estructura icosaédrica que ya hemos comentado. Dentro se encuentra el material genético y luego tiene una estructura cilíndrica, que es la cola, que acaba en una placa basal de la que salen una serie de fibras que son muy importantes para el anclaje del bacteriófago en la superficie de la bacteria que va a infectar. El último grupo de virus son los virus con envoltura, son casi todos los virus animales, tienen esa envoltura lipoproteica, es una bicapa lipídica en la que se encuentran inmersas una serie de glicoproteínas que se denominan espículas, a modo de espículas, se disponen hacia el exterior y son muy importantes a la hora de unirse de la unión del virus a los receptores exteriores de membrana de la célula a la que van a infectar. También son muy importantes a la hora de desencadenar la respuesta inmunológica. Muchas de estas glicoproteínas se utilizan para elaborar vacunas porque desencadenan una fuerte respuesta inmunológica en los organismos.